¿Sigues aprendiendo en los mercados o piensas que ya todo lo que sabes es suficiente? Juan, de ninguna manera. Es más, yo siempre le digo a mis hijos adolescentes que cuando uno cree que tiene todas las respuestas, después no se hizo todas las preguntas. Bueno, qué grato placer. En el día de hoy tengo al señor Marcelo Sosa aquí conmigo en este espacio que es para todos ustedes, no solamente para los que quieran saber sobre el trading o el CMT. Y bueno, qué gusto, placer tenerte aquí de el segundo CMT de Argentina. Corrígeme si eso es así. Es así, Juan, ¿cómo estás? Un gusto conversar con vos. Es así, tengo entendido que somos dos CMT en la Argentina y como bien vos decís, yo soy el segundo porque, digamos, Iván Sherman, que creo que es el otro caso que tenemos de un argentino con esta certificación, la había obtenido con anterioridad. Así que somos dos en Argentina. Bueno, y para irnos ya, cuéntame cómo te nació esa curiosidad o cuándo, vamos a ser más específicos, ¿cuándo empezaste en ese proceso desde el comienzo hasta cuando ya la certificación ya se te da? ¿Cuánto tiempo pasó? Mira, la realidad es que la certificación era una suerte de desafío personal porque yo desde hace más de 30 años que hago análisis técnico, aunque de una manera, obviamente, de una etapa inicial. Estoy hablando de que yo arranqué con esto en la época en la que Argentina, a principios de la década del 90, instalaba el modelo de convertibilidad y a partir de ahí tuvo un gran desarrollo de la bolsa. Y ese fue un momento donde hubo, digamos, una especie de explosión del interés de los argentinos por la bolsa y dentro de esa explosión de temas vinculados con el mercado bursátil, bueno, comenzaron a aparecer algunos medios financieros, algunos diarios financieros. Recuerdo que Ámbito Financiero, que es un diario clásico acá en la Argentina, en aquel momento tenía un columnista que escribía sobre análisis técnico. Y yo ya en el año 92, te diría, hice mi primer curso en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy de Mar del Plata, estoy a 400 kilómetros de la capital de la Argentina, pero ahí hice mi primer curso. Y vine practicando, digamos, de manera permanente análisis técnico, digamos, desde esa época. Y la realidad es que la idea de hacer el CMT es como que, y esto seguramente debe coincidir con mucha gente que genera inquietud en la misma etapa, en plena pandemia, en el año 2020, dije, bueno, este es el momento para hacerlo. Estábamos medio paralizados, como vos sabés y entendés, y dije, bueno, esto, digamos, este es el momento para hacerlo. Y fue así que, digamos, arranqué y lo hice, digamos, en el periodo de año y medio, 2 años, porque en realidad, si no recuerdo mal, el primer examen lo di a principios del año 2000, al segundo semestre del año 2021. Terminé durante el año 2022. En diciembre del año 2022 fue cuando di el tercer nivel. Y, digamos, para mí fue un recorrido bastante corto. Te diría que de alguna manera facilitado porque yo desde hace muchos años no solamente practico análisis técnico, sino que además yo tengo un título de grado en economía, una maestría en finanzas. Entonces hay muchos temas que, es más, esos temas inclusive los enseño en la universidad, donde tengo en la Universidad de Mar del Plata. Desde hace 20 años tengo a cargo la materia que se llama Dinero, Crédito y Bancos, y en los últimos años inclusive hemos instalado un taller de mercado de capitales donde hablamos de temas de la bolsa, con lo cual hay muchos temas que me eran cercanos. Por eso lo hice con cierta rapidez porque, a todos los conocidos que me preguntan por la intensidad, por la dificultad de este programa del CMT, les comento lo siguiente, por lo menos en mi caso personal. Me da la sensación de que si yo no hubiera tenido todo ese background de, digamos, tener muchos temas frescos y demás, difícilmente lo hubiera podido cerrar en 1 año y medio. Porque hay mucho contenido, digamos, y obviamente esos contenidos hay que absorberlos, digamos, mientras uno está trabajando, mientras uno está en actividad. Así que ese es un poco el recorrido que hice para llegar a la certificación, Juan. O sea, que o sea, a pesar de todo el conocimiento que tenías, o sea, tuviste que leer los libros y Sí, ver claro. de todos los temas, o sea, seguir el proceso. No fue que simplemente te lanzaste sin ningún libro a hacer el examen, ¿no? O sea, tuviste que tomarte tu tiempo para saber la estructura del examen, etcétera. Seguro, es más, tuve que leer muchos temas que obviamente uno los tiene presentes, digamos, tiene la referencia, digamos, de lo que ha sido el recorrido de uno en la universidad, tanto como alumno como profesor, pero la realidad es que
a la hora de ir a rendir un examen es diferente porque vos tenés que profundizar todos esos contenidos y además que este es un tema importante, me parece, para todos aquellos que estén interesados en buscar esta certificación. Hay un punto que es que los tiempos para la resolución de los exámenes son habitualmente, digamos, acotados. Digamos, no es como a veces en la universidad que vos agarrás y respondés las preguntas y tenés tiempo para pensar, dependiendo de la materia, obviamente, ¿no? Tenés tiempo para pensar y para desarrollar. Muchas veces hay una presión más allá de la necesidad de conocer los contenidos vinculada con la disponibilidad de tiempo. Entonces, la realidad es que, como decís vos, más allá de que había muchos temas que los tenía relativamente frescos, en ese sentido, obviamente reconozco que tenía, digamos, algún camino allanado, hay muchas cosas que, honestamente, tuve que leer en profundidad como para interpretar, digamos, adecuadamente como para responder a un examen. Además, hay otra cuestión que es interesante, que la comento porque me parece que le puede ser útil a muchos que estén en la misma situación que estuve yo en su momento, en el sentido de que hay mucha gente que está practicando desde hace tiempo análisis técnico y la certificación por ahí aparece como una etapa, digamos, como un desafío personal o como una, digamos, un logro a obtener cuando uno ya tiene un recorrido en la disciplina. Y el punto es que en algún momento, en algún lugar, había leído una referencia en el sentido de que muchos analistas técnicos practicantes de la disciplina tenían dificultades, curiosamente, para resolver los exámenes, como que no había que confiarse. Y efectivamente, cuando yo pasé por la lectura de los contenidos, después cuando fui a resolver los exámenes, me apareció esa cuestión, porque hay veces que uno utiliza determinados instrumentos de análisis técnico de una manera, y la realidad es que pueden utilizarse de otras. Digamos, el análisis técnico es una disciplina muy amplia, muy artesanal, como probablemente vos ya conozcas, con lo cual uno tiene que estar preparado para interpretar y responder de acuerdo a distintos tipos de situaciones e interpretar adecuadamente indicadores, procesos y demás. Con lo cual, a tu pregunta, la respuesta es sí, efectivamente, más allá de todo lo que venía yo, digamos, teniendo fresco, por lo que hago en la facultad y por lo que practico diariamente, la realidad es que tuve que ponerme a leer y a resumir. Volví a ser alumno en ese sentido. Ok, y te voy a atajar ahí con otra pregunta relacionada en la actualidad, una vez que ya tienes certificación. ¿Hay cosas o conocimientos o herramientas que aprendiste del CMT que las aplicas a tu trabajo diario? Sí, yo te diría que muchos contenidos del CNT me dispararon inquietudes personales para profundizar determinados temas. Yo te voy a dar un ejemplo concreto que, digamos, que te puedo poner en evidencia como para que la gente entienda qué tipo de cuestiones me generó a mí. Había escuchado hablar muchas veces, obviamente, del trabajo de la gente de IBD, de Investors Business Daily, el trabajo de la gente de William O'Neill y demás, con esa metodología CASDIN que él desarrolló a lo largo de los años a través del estudio, digamos, histórico de los mercados, de la evidencia empírica. Y siempre lo había tenido presente, pero nunca lo había profundizado, ¿no? Y justamente, digamos, en todo lo que tiene que ver con los contenidos vinculados con fuerza relativa que se estudian en CLT, aparece el método Carl-Slim asociado a otras maneras, ¿no?, de medir fuerza relativa dentro del mercado. Que la idea de fuerza relativa es decir, bueno, buscar qué sectores están mejor, qué acciones están mejor, para aquellos que todavía no tienen claro este concepto. Con lo cual a mí en ese sentido me llevó a profundizar mucho en el tema. Lo venía usando, pero la verdad es que me sirvió, digamos, como un disparador, como decir, acá hay que meter un poco más de ficha. Y efectivamente eso es una de las cuestiones que uso a diario de lo que fueron los contenidos del CNT. Después hay otras cosas como que uno, a ver, en mi caso personal, yo las venía utilizando y el hecho de haber de alguna manera refrescado y ayornado muchas de las cosas, yo digo que hacía análisis técnico de hacía 30 años y obviamente me hacía falta una actualización en muchos contenidos, ¿no? Esto me lo permitió toda la bibliografía del CNT, que es muy actualizada y me puso en escena muchas cuestiones en las que por ahí no estaba debidamente actualizado, ¿no? Ok, muy interesante eso. Y te quiero hacer otro análisis. A mí me gusta hacer este tipo de análisis también. Sí, en aproximadamente en toda Latinoamérica hay una población de más de 600 millones de personas.
y creo que de Latinoamérica a nivel de CMT yo creo que no llegamos ni a las 200 personas. ¿Por qué crees tú que ese número tan bajo en comparación con otras regiones como la India o sea, no lo voy a comparar con Estados Unidos, pero con otras regiones? ¿Por qué tú crees que es tan bajo el número de personas que tienen esta certificación? Bien, es una pregunta interesante, no conocía ese dato de la baja proporción de certificados con CMT en América Latina, pero si yo tuviera que ensayar una respuesta sobre eso, Juan, te diría lo siguiente. Y tiene mucho que ver con lo que yo veo en Argentina, ¿no? Desde el punto de vista económico y financiero. Argentina creo que tiene, digamos, muchos de los problemas que América Latina ha tenido tradicionalmente: alta inflación, inestabilidad macroeconómica y demás, cosas que muchos países han corregido, te diría que casi menos la Argentina y Y Venezuela. Venezuela. ¿No? ¿No? Sí, Estamos de acuerdo. estamos Creo que ahí son- de hermanos con eso. Exacto, creo que son los únicos dos países. Yo habitualmente cuando me preguntan, bueno, bajó la inflación en Argentina, creo que vos probablemente estés al tanto. En Argentina hoy por hoy tenemos una inflación promedio a velocidad de crucero de 7% mensual. Y de hecho el último dato que dio por abajo del 7%, de alguna manera del gobierno hasta fue de alguna manera festejado. Con lo cual estamos en una situación muy diferente a la de otros países de la región. Entonces, yendo a tu pregunta, yo lo que percibo en América Latina es que esa inestabilidad macroeconómica, alta inflación, es más, suma inseguridad jurídica, que particularmente ha tenido la Argentina, que repito, otros países de América Latina han corregido, pero lo han corregido con relativa, digamos, en las últimas décadas, ¿no? No es algo que hayan logrado en los últimos 100 años. Con lo cual, eso sumado a el bajo ingreso per cápita, bajo ingreso por habitante, lo que genera, a mi juicio, es una baja capacidad de ahorro en América Latina. Obviamente, hay un sector de la población de mayores ingresos que está en condiciones de generar, digamos, superávits importantes mes a mes, y con eso, de alguna manera, desarrollar, digamos, un stock de ahorro importante. Pero eso me da la impresión de que lleva a que todo lo que tiene que ver con la industria financiera en América Latina tiende a estar subdesarrollado. De hecho, en Argentina, un indicador que siempre es interesante mirar, que Argentina tiene uno de los niveles de crédito privado con respecto al PBI más bajo, yo no sé si del mundo, pero seguramente de América Latina. En Argentina tenemos un crédito privado con respecto al PBI entre el 10, hoy debe estar en el 10%. Digamos, uno de los más bajos, te repito, del mundo, seguramente. Con lo cual, al no haber capacidad de ahorro, al tener una industria financiera subdesarrollada, al tener mucha desigualdad en la distribución del ingreso, la desigualdad en la distribución del ingreso lo que te suma además, en términos generales, es un bajo nivel educativo promedio. Y obviamente son todas opiniones personales en base a estadísticas que veo y que interpreto a mi manera, pero bueno, es una manera de llegar a la respuesta a tu pregunta. Me da la sensación de que no genera inquietudes como para desarrollarse efectivamente dentro de lo que es el campo de la industria financiera, que es muy diferente a lo que uno ve en Estados Unidos particularmente y en los mercados desarrollados, ¿no? Entonces, si vos me preguntás por qué hay poco CMT, lo vinculo todo con esta cuestión: una industria financiera subdesarrollada, bajos niveles de ahorro, bajos niveles educativos, y digamos, y me parece que yo buscaría la respuesta por ese lado. Excelente. No, y yo creo que ahí estamos de acuerdo, ¿no? Y entonces quiero aunar a esta otra pregunta que te tengo parecida relacionada. Entonces, hace atractivo que existan personas que quieran aprovechar esa debilidad que tenemos para ofrecer cursos o cosas parecidas de que ofrecen de que sal de la pobreza en 15 minutos vas a resolver tu vida, ¿no? Y no entiende. Entonces, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a una persona que nos está viendo hoy por primera vez, que no tiene cero conocimiento, pero quisiese, por ejemplo, estar donde estás tú ahorita? ¿Qué sería esos primeros pasos que debería hacer? Mira, yo en realidad, Juan, lo que te diría es que yo creo que todo arranca por la educación, por formarse de manera personal, ¿no? Creo que la educación es la mejor inversión posible. En este sentido, digamos, cuando uno invierte en uno mismo, en educación, no solamente en el CMT, digamos, me refiero inclusive hasta hacer cursos. Hay gente que
no tienen tiempo para hacer un CMT, ni siquiera los conocimientos previos como para arrancar con eso, no está con el tiempo disponible como para hacer una carrera de grado, no está con el tiempo disponible para hacer un posgrado de finanzas, pero sí puede tratar de educarse a su manera con capacitaciones seguramente más cortas. Hay programas educativos en muchas universidades prestigiosas, por lo menos lo que veo en Argentina, y seleccionando bien dónde formarse. Creo que lo primero que hay que tener en cuenta es la educación, ¿no? En Argentina y seguramente en muchas partes del mundo, yo veo en Argentina esto particularmente, hace falta mucha educación financiera, muchísima, y creo que el arranque es por ahí. Después el tiempo vaya uno a saber hasta dónde te lleva, digamos, porque la realidad es que si vos me decís, vos cuando comenzaste digamos, a invertir en bolsa, tenía 20 años, vos pensabas que te ibas a dedicar plenamente a la bolsa y la realidad es que no. Viste que la vida te va llevando, digamos, en la medida en que vos vas encontrando tu lugar en la vida, que te das cuenta de que eso es lo que te gusta, de que tenés alguna predisposición natural para desempeñarte bien en ese campo y demás. Bueno, si el contexto además acompaña, bueno, tenés un camino por delante. Pero arrancar por la educación, y educación es lo más básico. Vos decías ahí que es un tema contra el que lucho permanentemente cuando doy clase en la universidad. Yo doy algunos cursos inclusive para inversores de la bolsa acá de Mar del Plata y demás de vez en cuando. Y siempre es importante destacar el hecho que esto forma parte de la educación financiera, de que el mercado de valores no está para ir a hacerse rico de la noche a la mañana, ¿no? Hay muchos gurúes, Warren Buffett es uno de los que dice la dificultad para desenvolverse en el mercado de capitales o en la bolsa es que la gente no quiere hacerse rica de a poco, quiere hacerse rica rápido. Y el tratar de hacerse rico rápido lo lleva rápidamente a fundir cuentas, como se dice habitualmente, ¿no? Y esto yo lo veo permanentemente. Entonces, educación financiera, aprender primero antes de empezar a meter mano y a cuidarse de estas cosas que decías vos, de muchos vendedores inescrupulosos que, a ver, venden la idea de hacerse rápido millonario cuando todos sabemos que no es el camino que uno puede recomendar en esto, ¿no? Y te quería hacer otra consulta, ¿no? Si fueses a escoger, dale o darnos a toda esta audiencia 3 libros que a ti te parece que cualquier persona debería leer. Escoge 3. Bien, siempre hablando de trading, ¿no es cierto? Siempre hablamos hablando de trading. Bueno, seguramente uno de los libros que yo más recomendaría es el de, por ahí no te voy a decir el título exacto porque no lo recuerdo, pero How to Make Money in Stocks, el de William O'Neill, o algo parecido. Ok. El otro es Secretos para ganar dinero en mercados alcista y bajista, que es de Stan Weinstein. Y si te tuviera que decir un tercero, déjame pensar, yo creo que seguramente alguno de los Market Wizards. Probablemente algo, yo recomendaría leer algo de Minervini, que es un trader que probablemente conozca, muy exitoso, y ese se ha aprendido mucho, ¿no? También vos sabés que, digamos, si me preguntan más allá de los libros, que les puedo ahorrar el nombre, ¿a quiénes seguiría, digamos, como mentores en la práctica, digamos, obviamente a la distancia, ¿no? Leyendo su material? Hay mucho material en YouTube, inclusive esta gente que te comento, y a la que uno puede acceder. Creo que esas 3 personas son William O'Neill, con la gente de DVD, Stan Weinstein y Mark Minervini. Por lo menos a mí, ese trío me generó, digamos, muchas ideas sobre cómo manejar operaciones en el mercado que a mí me son muy útiles. Yo siempre recomiendo esos 3. ¿No? De que ese ego de creer sabérnoslas todas, ¿verdad? No es así, o por lo menos yo lo veo así. Entonces, en tu caso, que tienes más de 30 años, ¿tú piensas que sigues aprendiendo en los mercados o piensas que ya todo lo que sabes es suficiente? No, Juan, de ninguna manera. Es más, yo lo que te diría es que en la medida en que uno avanza en aprender una disciplina o algún tema de interés, pero acá hablamos de análisis técnico en particular, cuanto más lees, cuanto más aprendes, cuanto más la practicas, más te das cuenta de lo poco que sabes y de lo mucho que te falta por aprender. Digamos, obviamente, a ver, hay una frase que yo siempre le digo a mis hijos adolescentes, que es cuando uno cree que tiene todas las respuestas es porque no se hizo todas las preguntas. Que eso es un poco un enfoque
digamos, para la vida, ¿no? Que uno tiene que manejar, sobre todo cuando uno se quiere formar en algo. La realidad es que cuando uno empieza avanzando se da cuenta que los caminos que se abren a medida que uno va leyendo y va practicando y demás son enormes. Y particularmente en el mundo del mercado, que como bien vos decís, hay que enfrentar con una humildad enorme, porque el mercado nos sorprende todos los días, y uno lo que hace es estar preparado justamente para que el mercado nos sorprenda. Un tema que a veces es bueno aclararle a la gente, digamos, ¿no? Yo lo hago mucho en la charla y en los cursos que doy, el hecho de que la realidad es que uno no tiene idea hacia dónde va el mercado el día siguiente. Por mucho que uno estudie y demás, uno lo que se prepara es para reaccionar ante lo que haga el mercado el día después. Digamos. No, uno lo que se prepara es como para reaccionar ante el accionar del mercado, pero la realidad es que no tenemos los seres humanos la capacidad de predecir el futuro con precisión. Eso no está vedado. Entonces lo que hacemos es prepararnos para responder a los desafíos que nos presenta el futuro. Y vos decías antes, este tema, más allá que yo decía que esto lleva tiempo, el tema del esfuerzo, ¿no? Y el esfuerzo justamente en general tiene que ver con eso, con hacer los deberes, como para estar preparado para que el día de mañana, si el mercado hace algo desagradable para la posición que tiene uno, bueno, saber cómo responder, saber qué posición tomar. Pero sin duda, no, esto es un camino eterno donde uno aprende todos los días algo nuevo, ¿no? Aparte, vos bien sabés que eso es un hombre de mercado, que el mercado, digamos, si bien mantiene ciertos rasgos en su desarrollo, en sus patrones a lo largo de décadas y siglos, esto es un poco lo que da, digamos, soporte desde lo conceptual al análisis técnico, todos los modelos, todo lo que nosotros hacemos va mutando, se va transformando. Es esa frase famosa de Mark Twain, la historia no se repite, pero rima, digamos, ¿no? Entonces hay cosas que las volvemos a encontrar, pero nos tenemos que adaptar. Entonces hay que estar siempre aprendiendo. Esa es la impresión que tengo. Bueno, agradecido con tu tiempo. Yo creo que nos ha dado bastantes información valiosa y bueno, espero que nos podamos encontrar en persona en cualquier momento. Espero que sea así, Juan. En algún viaje que haga para allá, para Estados Unidos, voy a intentar contactarte. Obviamente, digamos, desde Argentina lo que habitualmente hacemos es ir a la costa oeste con menos frecuencia y a Florida y a Orlando con más frecuencia, ¿no? Entonces, habitualmente uno pasa por eso lado. De hecho, estuve hace un